Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vamos a tocar el punto de lo que es la carne de Cristo, porque ese es el punto medular de lo que es la salvación. La carne de Cristo. Su carne y su sangre es la que nos produce salvación. Entonces hay la creencia de que María es madre de Dios. Eso es absolutamente falso, porque Dios no tiene madre. Si Dios tuviera madre, Dios no sería Dios. Entonces, la lógica me dice que Dios no tiene madre. Si ellos dicen que Jesucristo es el Hijo de María y María es su madre, están cayendo en una falacia, en una mentira, en un argumento que es falso, que aparenta verdad, pero es falso. ¿Por qué? Porque si ellos dicen que si María es la madre de Jesús y Jesús es Dios, significa que María es la madre de Dios. La lógica me dice, y las mismas escrituras lo declaran, que Dios no tiene madre. ¿Por qué? Porque Dios es increado, Dios es eterno. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Por lo cual Dios no puede tener madre ni tiene madre. Y si tuviera madre no sería Dios. Y si dice que María es la madre de Cristo, el cual es Dios, es falso. No existe eso. Porque Dios no tiene madre. Entonces, si Jesucristo es Dios, Jesucristo no tiene madre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Si ellos dicen que María es la madre de Jesucristo, están creyendo en un Cristo falso, en un Cristo que se puede decir un semidios o un Dios mitológico, la cual en parte es humano y en parte es divino. El punto es que Jesucristo no tiene madre. Jesucristo es eterno, por eso el mismo yo soy antes que Abraham. Por eso Jesús, cuando allí estaba con los judíos, hubo un cortocircuito, si se puede decir, en medio de los judíos, cuando lo escuchaban al Señor, cuando le decía que el que no come su carne y no bebe su sangre no tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque ahí está la médula de la salvación, la carne de Cristo. Si usted no cree que la carne de Cristo es la misma carne de Dios y que no es la carne de María, usted tiene salvación porque está creyendo que Cristo es Dios. Si usted cree que Jesucristo tiene de la carne de María, usted está creyendo en un falso Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene madre. Jesucristo no recibió nada sustancial de María, o sea, sus genes, su genética. ¿Por qué? Porque María es de la tierra y Jesús es del cielo. Él mismo lo dijo, Él es celestial. El que es de la tierra, cosas terrenales habla. Jesucristo mismo la puso en evidencia a María, que María era terrenal, que siempre estaba en las cosas de la tierra, mientras que Cristo es celestial y Él estaba en las cosas de su Padre. Lo podemos ver cuando lo perdió allí en Jerusalén. Estaba Jesús en el templo, María lo perdió. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en las cosas del Padre, en los negocios del Padre. Cuando María le pide que haga vino, o le dijo, mejor dicho, que se terminó el vino, María estaba en las cosas de la tierra, por eso Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado aún. Diciendo que Jesús estaba en otra esfera de pensamiento, pensamientos puros, pensamientos celestiales, pensamientos donde solamente estaba en la esfera de hacer la voluntad del Padre. Jesús jamás pecó, ni Jesús estuvo en una esfera terrenal en el sentido de que pensaba en las cosas de esta tierra. Le pasó con Pedro también, le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo porque pones tu mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Con María sucedía lo mismo, estaban en el mismo escalafón, en la misma clase, María y Pedro y todos los mortales y todos los terrenales, estamos en la misma línea de que somos terrenales, somos de esta tierra y que Jesús es celestial. Jesús es
Se burlan los católicos, se burlan los que no creen que Jesús es celestial, todas las sectas se burlan de un Cristo que dicen extraterrestre, pero uno cuando piensa en extraterrestre se imagina un marciano, ¿no? Un alien. Pero extraterrestre significa que no es de esta tierra, y eso precisamente, Jesús era un extraterrestre en el sentido que no era de esta tierra, Jesús es celestial. Él mismo lo dice en las mismas escrituras, yo he venido del cielo. Entonces, vamos a leer un poquito 6:48, dice, de Juan, yo soy el pan de vida. Entonces, el punto es, la salvación viene por comer el pan de vida. Y él mismo lo dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Soy el pan que le da vida al mundo. El que me come tiene vida eterna. Entonces dice, yo soy el pan de vida. El punto es que él da ahí con los judíos, podemos leer en 27, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, hay algo que tenían que comer los judíos y el mundo en general, se puede decir, es la carne de Cristo, o sea, el pan vivo que descendió del cielo. Ahí está toda la controversia, por eso se escandalizaron los judíos, porque ahí estaba, el punto estaba en su carne y en su sangre, que tenían que comer, o que tenemos que comer los hombres para tener salvación, la carne. Entonces se dice que María le dio de esa carne, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque Dios no tiene madre. Si Jesús tendría de la carne de María, Jesucristo no sería Dios. Es como creen los católicos, un semidios, mitad Dios y mitad hombre. No tiene nada de esta tierra Jesucristo. Si tuviera de esta tierra no habría salvación para nadie, porque el Padre no lo aceptaría. Lo que el Padre demandaba era algo perfecto. Entonces, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es lo que Dios pide, creer. ¿Creer en qué? En la carne de Cristo y en la sangre de Cristo. O sea, comer la carne de Cristo y beber su sangre. Como es en un sentido espiritual, comer es creer. O sea, comer es hacer algo que está fuera o externo. Cuando uno lo come, forma parte de su ser. O sea, yo como un pedazo de pan y ese pan ahora está acá, pero cuando yo lo como, ese pan, el pan y yo somos uno. Cuando yo creo que en Cristo, Cristo y yo somos uno, entonces tengo salvación. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Estoy en Él, en la esfera de Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces tengo salvación cuando creo en el pan de vida que descendió del cielo. Entonces la controversia y la discusión es la carne de Jesús. Entonces a María se la eleva a la dimensión de divina. Por eso los católicos son idólatras, porque hacen de María de una carne divina, o sea, una carne que nunca pecó o inmaculada, lo cual las Escrituras lo niegan totalmente. Ni aun Juan el Bautista, que Jesús mismo dijo que era el profeta más grande que caminó por esta tierra, y Juan el Bautista decía él, en 3:31 allí de Juan, que él era terrenal y cosas terrenales hablaba. Entonces, ¿qué le queda a María? Si Juan el Bautista, se podría decir, a los ojos humanos no pecó nunca, sin embargo él era pecador. Entonces, podemos ver a lo largo de las Escrituras que María pecó. Lo se puede demostrar claramente en las Escrituras y fácilmente. Entonces estamos viendo que la carne de María no servía para ser, como se dice, corredentora. ¿Por qué? Porque el punto es la redención, y la redención significa volver a comprar. Usted necesita algo para comprar. La única manera de comprar al hombre era por medio de la carne de Cristo, que la carne de Cristo es una carne divina humanada.
Entonces esa carne es la que nos puede salvar. Por eso dice el Señor, el que come mi carne, come verdadera comida, y el que bebe mi sangre, bebe verdadera bebida. El que come de mí no tendrá hambre jamás, ni el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Quiere decir que eso es algo divino, es algo eterno. Esa carne, el punto controversial es la carne. Entonces, dice, le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obras hace? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces aquí se habla del pan. El pan es la carne de Cristo. O sea, ese pan, ese maná que venía en la antigüedad, que le comían los israelitas, es la figura, sombra y figura de lo que es Cristo. Un pan hecho, se puede decir, el pan hecho parece una figura, es una sombra, es algo material, una ilustración vívida, lo cual podían comprender los israelitas y podemos comprender nosotros que es un pan que descendió del cielo. Por eso María no le dio nada a Cristo, porque Cristo es el que descendió del cielo. Lo que los idólatras no entienden es que Jesús vino completo. Lo digo siempre. Usted cuando llega a un lugar dice, ¿quién vino? Vine yo, dice. Pero usted ¿cómo vino? Vino completo. Su espíritu, su alma y su cuerpo son inseparables. Así también la humanidad de Cristo que Él tomó para venir a la tierra, se humanó para estar entre nosotros, para habitar entre nosotros. Por eso dice en 1.14 que Él se hizo carne, habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Él se humanó, se alimentó a las características humanas para que podamos tener salvación por medio de su carne. Esa carne es la que nunca pecó, no peca y no pecará jamás. Su sangre es inmaculada, no hay otra como la de Él. Entonces, al darle esos atributos a María, se está transformando a María en un ídolo, en una ídola o en una diosa, los cuales los católicos son idólatras por el solo hecho de darle a María los atributos que solamente le corresponden a Dios y a Cristo. Esa es la idolatría y esa es la condenación del hombre. Hacer de una criatura, de algo creado, Dios, la imagen de Dios o otro Cristo. Entonces dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ese verdadero pan del cielo es la carne de Cristo. Lo dijo Juan, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si usted está creyendo que la carne de Cristo es inmaculada y no se la dio ningún ser humano, ni María, porque se puede ir ahondando a medida que se va escudriñando el tema, de que María, era imposible que María le pudiera dar de su carne o podría ser la madre. Tenemos que aclarar que María era madre en el sentido que ella lo parió, porque cualquiera que la hubiera estado en ese momento, si tienen que testificar los animalitos, los pastores o todos los que estuvieron en el momento del parto, José mismo y la partera diría, o cualquier persona que pudo asistir al parto de María y de Jesús, María es la madre, por supuesto, porque ella lo parió, nació, o sea, se vio la luz Jesús, pero María no le dio nada de su genética. Primero que es imposible, porque el que descendió del cielo es una persona. Si ellos dicen que fecundó, y ahí hay una gran herejía de la fe, que fue fecundado Jesús. Si Jesús hubiera sido fecundado, el hecho de que la fecundación viene por la relación entre un macho y una hembra, o un hombre y una mujer, en este caso no hubo fecundación, porque si tendría que haber fecundación, tendría que haber sido de parte de José a María, que el espermatozoide llegó al óvulo de María, pero eso no sucedió, porque no hay espermatozoide, porque José no la tocó. Al no tocarla no hay espermatozoide. Y ellos dicen que hay un óvulo, lo cual Dios fecundó.
El punto es que si Dios fecundó ese óvulo de María, Dios sería, como decía Toro. Por eso Toro cree que Dios es un adúltero. Lo dijo él con sus propias palabras. Dios es un adúltero porque tomó y fecundó a María siendo que María era la esposa de José. Eso es lo que creen esta gente, ¿no? El cura Toro es una completa bestia en la interpretación de las escrituras, y las aberraciones que dice no tiene nombre. Entonces sí, se puede decir que Dios es adúltero o fornicario porque estuvo con María y la fecundó. Es fuerte la imagen, pero es lo que cree el católico, es lo que creen las sectas. Y eso ha contaminado a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios. Entonces, hay un óvulo, el punto es que no existe el óvulo, ese es el punto. Que el Espíritu Santo colocó una persona, no colocó un espermatozoide. O sea que cuando Cristo viene del cielo, viene completo, una persona completa, y el Espíritu Santo lo coloca en el útero de María. Entonces no hay compatibilidad, como lo dice en 15, como leímos al principio en 1550, que lo incorruptible no puede heredar, lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Entonces, no hay compatibilidad, dice, ni la corrupción, o sea, la corrupción al católico le duele porque se les cae la diosa, y al caerse la diosa se les cae toda la religión. Te imaginas si como es algo imposible, ¿no? Pero una hipótesis cayera a Dios, se cae todo el cristianismo, si dice, no, Dios no existe, Dios no es real. Para ellos María es una diosa que le dio de su carne divina a Cristo para que Cristo pueda salvar al mundo. Ese es el problema que hay acá. El problema es la carne. Ni la corrupción, que es María, hereda la incorrupción, queriendo decir, la incorrupción es Cristo, incorruptible. Por eso dice, ni tu santo vea corrupción. Cuando dice ni tu santo vea corrupción, quiere decir que él nunca pecó. Allí en 7:26 también dice que apartado de los pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca pecó. Cristo nunca pecó. Y como Él es algo incorruptible, impoluto, es algo inmaculado, que jamás no tiene una sola mancha. Entonces dice que entre eso, celestial, impoluto, incorruptible, que es la carne de Cristo, es totalmente incompatible con lo corrupto, que es la carne. Pablo mismo lo dijo. Si podemos ver un hombre santo, es Pablo. Y Pablo dijo, lo que no quiero hacer es precisamente lo que hago, porque el pecado que mora en mí, y esto es en mi carne. O sea, en la carne está toda como cuando hablamos de la circuncisión no hecha a mano, es donde está toda la mugre del ser humano, todo lo corrupto, porque es el barro que contamina, y el alma toma las decisiones. Por supuesto que el alma decide pecar o no pecar. Entonces, hay una incompatibilidad entre María y Cristo. Entonces, si habría un óvulo, como lo que cree el catolicismo romano, de un óvulo santo, que Dios, hay mucha contaminación en la iglesia, y los reformados se han encargado de hacer un verdadero desastre con respecto a este tema, la carne de Cristo, la carne de María, y María como madre de Dios. María no es la madre de Dios porque Dios no tiene madre. Y si Jesucristo es Dios, entonces María no es su madre. Es sumamente sencillo. Entonces, sí, la carne de Cristo es incorruptible, no hay compatibilidad con lo corruptible, o sea, la carne de María. No se encuentra en las escrituras que María sea impoluta. O si era una mujer santa, por supuesto, temerosa de Dios, bienaventurada, todos los adjetivos que ahí le da la escritura a María. Una Macarizo, una afortunada, me llamarán Macarizo, afortunada, ya lo hablamos de que Macarizo es de una persona que ha tenido la fortuna, la suerte de ser elegida o haber ganado un gran premio. Si alguien gana un gran premio, le van a recordar que ha ganado un gran premio. Pero eso no es
Eso no significa que sea una diosa o que sea diferente a los demás seres humanos. Estamos hablando en el sentido de la carne, que ella era tan pecadora como todos nosotros. El único que no es pecador, no pecó y no pecará jamás es Cristo. Por eso Él es nuestro Salvador. Y el punto está en la carne. En la carne, por eso hubo esa controversia y por eso los judíos dejaron de seguir a Cristo por el punto de la carne. Si el católico se da cuenta que María no le dio de la carne, deja de ser católico. ¿Por qué? Porque no necesita más nada, porque él solamente con creer en Cristo, el católico, si cree en Cristo, no necesita de hostia, no necesita religión, no necesita de María, no necesita de los santos que interceden, necesita el bautismo en el sentido simbólico, porque ya hay un bautismo en Cristo, no necesita el purgatorio, no necesita de nada. Entonces deja de ser católico, ya deja la religión. ¿Por qué? Porque ha comido de la verdadera carne, que es la carne de Cristo, es la carne impoluta, es la carne que no tiene pecado. Por eso acá había un problema. Por eso ellos se escandalizaban y decían, ¿no es este el hijo de José y de María? ¿Cómo dice que vino del cielo? Porque si dice que vino del cielo, quiere decir que no tenía pecado. Entonces, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ese pan, ese maná, no era hecho por manos humanas, puede decir. Entonces era un pan no terrenal. Entonces Jesucristo, ¿qué estaba diciendo? Que Él no era de esta tierra, o no es de esta tierra. Entonces el que crea en Él tiene salvación. ¿Por qué? Porque Él no tiene pecado. Hablamos siempre, es el arca. Noé se subió al arca y se salvó. Si usted se quiere salvar, tiene que subirse al arca, tiene que subirse a Cristo. Tiene que creer en Él para poder ser injertado o metido dentro del pueblo de Dios, dentro del arca. Entonces usted tiene salvación. ¿Por qué? Porque está dentro de Cristo. Y Cristo ya pasó la prueba de vencer al pecado. Y por medio de Él usted también es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Si usted sube a un barco, si usted está en el medio del mar y ahí pasa un barco gigante y le tira una escalera, usted sube y se salva. Eso es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el barco potente que nunca pecó. Entonces Él puede tener salvación. Todos los que creen en Él se suben al barco, se suben al arca, el cual es Cristo, no la Iglesia Católica. Eso es el Titanic. Si usted va a pasar el Titanic, hágale así, porque a las 10 cuadras va a chocar contra la roca, contra un iceberg y se va a hundir. Por eso el católico no tiene salvación, tiene que subirse a la verdadera arca de salvación que es Jesucristo, o sea, creer en su carne, que su carne es inmaculada y sin pecado. Ahí está el problema. Entonces, si María tiene la misma carne de Cristo, significa que María es otro Dios o es una diosa, porque la única manera de que Cristo pueda tener de esa carne para salvar al mundo es que María sea una diosa. No hay otra manera. De una carne celestial. Y eso no existe, porque hay, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, y lo dice Juan, y lo dice Pedro, lo dice Pablo, lo dicen todos. Hay un solo Dios verdadero, lo dicen los profetas. Hay un solo Dios verdadero. Y a Jesucristo quien es enviado, lo dice el Señor ahí, en Juan 17 y en todos los pasajes de la Biblia. Entonces, porque el pan de Dios, el pan de Dios, no es el pan de los hombres. María tenía carne de la tierra, ese es el problema, carne de la tierra. O sea, todo lo que ellos dicen que Dios la agarró y la apartó del vientre o antes de nacer, que nunca pecó María. Se puede ver que María pecó. Con el solo hecho, usted ve que algún santo no haya pecado, pero el solo hecho de que sea de esta tierra tenía pecado. Usted no puede pasar un día sin pecar. ¿Por qué? Porque somos de esta tierra, tenemos una tendencia. Lo dijo Pablo. Pablo mismo dijo, yo todos los días peco. No groseramente, no salía a matar gente ni nada. Pero en la manera de pensar, un enojo, una mala actitud, una equivocación, etc. Siempre hay un pecado que nos está allí mordiendo y nos está mostrando que somos carne, que somos de esta tierra.
En cambio, Cristo nunca pasó por esa situación. Dice en 5:21 de 1 Corintios, el que no conoció pecado. Jesús no conoció lo que, no conoce y no conocerá jamás lo que es pecar. Por eso es esa carne la que nos salva. La carne de Cristo es una carne que no pecó, no peca y no pecará jamás. Por eso es la carne que nos salva. Jesús dijo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Si dice que es ese pan que descendió del cielo, significa que María no le dio de la carne. Porque ¿qué descendió del cielo? El pan. ¿Y qué es el pan? La carne. Por eso dice, el que come mi carne, come verdadera comida. Es una figura el maná de la carne de Cristo. Si ese pan descendió del cielo, significa que esa carne descendió del cielo. Porque es la única manera que podamos ser salvos. Porque si María le hubiera dado algo, Jesucristo no sería Dios, porque tendría una parte de la creación. Y habría una cuarta integrante en la Trinidad. Por eso ponen ellos a María al lado de Cristo en un trono, porque es una falsa Trinidad. Ellos dicen que trajeron la doctrina de la Trinidad. Fíjate, es un asco la doctrina católica de lo que es la Trinidad. Es doctrina de demonios, y ellos dicen que ellos fueron los que enseñaron por medio de los concilios. Está claramente en las Escrituras al decir que Jesucristo es el maná, es el pan que descendió del cielo, el verdadero pan que descendió del cielo. Quiere decir que María no tiene ningún lugar en la Trinidad como lo ponen a María a la diestra de Jesucristo. Entonces, si nosotros lo vemos a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta que la carne de Cristo es la carne de Dios. Lo dice en 20:28, que fuimos comprados con su propia sangre, con la sangre de Dios, porque era la única sangre que nos podía redimir. Si María le hubiera dado de su sangre, no habría salvación para nadie, ni Cristo mismo hubiera podido salir del Hades. ¿Por qué? Porque hubiera contaminado. Con un solo pecado que hubiera en la vida de Cristo, Cristo no podía resucitar. Entonces es absolutamente falso decir que María es la madre de Dios o que María le dio de su sustancia. María era la madre que en su vientre lo tuvo 9 meses, lo gestó, se puede decir, o sea, lo contuvo y lo parió. Por eso dijimos, si traemos a José como testigo, José va a decir, sí, María es la madre de Jesús. Pero no en un sentido sustancial, que le dio de su carne, porque si María le hubiera dado de su carne, todo esto es vano y todo es mentira. Decir que Cristo resucitó sería una mentira. Porque con que Cristo tuviera un gramito, una millonésima parte de María, no habría salvación para nadie. Porque la muerte y el Hades no le hubieran dejado salir a Cristo. Estaría siendo examinado hasta el día de hoy. Usted imagínese que una persona la llevan a la comisaría o a la cárcel y le comprueban una sola falta. Hasta que no se resuelva eso, hasta que no pague eso, la persona no puede salir, no puede moverse de ese lugar de encarcelamiento. Pasaba con Cristo. Si Cristo hubiera tenido una millonésima parte de María, Jesucristo estaría en el Hades todavía, porque el Hades y la muerte tendrían con qué acusarlo a Cristo, con qué retenerlo a Cristo. Por eso dice que los lazos de la muerte, las cadenas de la muerte, no lo pudieron retener a Cristo. Es lo mismo que cuando va una persona inocente a la cárcel o llevan a juicio y se declara a la persona inocente, las puertas no lo pueden detener. ¿Por qué? Porque la persona es inocente, la persona es libre. Y eso es lo que pasó con Cristo. Él resucitó porque su carne es la carne de Dios. Por eso dice la palabra que Él se hizo carne. Entonces, seguimos un poquito más. Jesús le dijo, entonces ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, yo. Le dijeron, danos de ese pan, yo soy el pan. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces está hablando de creer. Cuando habla de comer, habla de creer.
no es comer la hostia es algo material, es un gramo de harina que no puede salvar a nadie, ni siquiera le calma el hambre porque es un gramo de harina, eso es algo simbólico. Por eso el católico es idólatra, porque cree que un gramo de harina es Cristo, entonces le está dando los atributos de salvación a un gramo de harina. Además, la misma palabra dice que ningún hueso de él será quebrantado. Usted imagínese, agarrar a Dios a mordiscones y quebrarle todos los huesos, eso es antibíblico, antinatural, y es canibalismo y vampirismo y todo lo que usted se puede imaginar de algo absolutamente diabólico. No tiene asidero en la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios lo dijo el mismo Cristo, que somos salvos por medio de la fe en Él, por gracia por medio de la fe. Más os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, etc. Vamos al versículo 48, como habíamos leído. Yo soy el pan de vida, Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Entonces el punto de la salvación está en comer de ese pan. Y ese pan es la carne de Jesús. Por eso hay tanta controversia. Por eso cuando Juan dice, para ustedes sepan quién es un verdadero maestro y quién es un falso maestro, tienen que ver qué creen ellos con respecto a la carne. Si creen que la carne de Cristo es la carne de Dios o el pan que bajó del cielo, ese maestro es de Dios. Por supuesto que en la iglesia puede haber equivocación, porque la iglesia está muy contaminada por las doctrinas católicas y las sectas. Está muy contaminada diciendo que María es la madre. Si María sería la madre, no habría salvación para nadie. ¿Por qué? Porque Dios no, primero, es algo lógico, Dios no tiene madre, y si Jesucristo es Dios, María no es la madre de Jesucristo. Porque si ellos mismos lo dicen, es una contradicción total, madre de Dios, María madre, es una contradicción total. ¿Por qué? Porque Dios no tiene madre, eso es todo. Y si Jesucristo es Dios, entonces Jesucristo no tiene madre. Por eso Jesucristo nunca la llamó a María madre. Al contrario, le da su buena reprimenda con todo el amor, porque Jesucristo, usted imagínese, Jesucristo ama a toda la humanidad. Y usted imagínese cómo la miraría a María, a los hijos de María, a José, a los judíos, cómo los miraba él, con un profundo amor. Su corazón se agarraba de amor y de compasión y de misericordia por ellos. Pero él es la verdad. Si María no está haciendo la voluntad de Dios, Jesucristo se lo decía en la cara. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Por qué? Porque el maná era algo que venía del cielo, pero era algo simbólico, era una sombra y figura de la carne de Cristo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Por eso, para tener salvación, ¿dónde está la salvación? En la carne. ¿Qué carne? La carne de Cristo. No hay otra carne. Si María tuviera de la carne de Dios, María sería una diosa. Y tendríamos que creer en María. Por eso el católico es idólatra, porque cree en María. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Descendió del cielo. Si descendió del cielo, María no puede ser la madre. Cuando Jesucristo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, ¿qué está diciendo? Que Él bajó entero. Lo que no cree el católico es que el Espíritu Santo colocó una persona en el útero de María. No lo quiere, no lo entiende y no lo quiere creer. Por eso el católico, si quiere salir de la condenación eterna, tiene que creer que Cristo es el pan que descendió del cielo, que no tiene nada que ver con María, en el sentido genético, en el sentido sustancial, en el sentido de la esencia, que María era terrenal y Jesucristo celestial, son dos cosas totalmente distintas. Por eso dice que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. No hay compatibilidad entre María y Cristo en un sentido sustancial o esencial. No pega ni. Por eso el católico quiere pegar su doctrina con saliva. No sirve para nada lo que hace. No tiene fundamento.
y es mentira. Le están mintiendo al mundo, haciéndole creer en un Cristo falso. Ese Cristo católico es un Cristo pecador, ya lo dijimos, es un Cristo que nombró sacerdote, un Cristo que nombró un papa, un Cristo que es hijo de María. Entonces es un Cristo pecador que no puede salvar a nadie. ¿Por qué? Porque ese Cristo, si nosotros lo llevamos a la práctica, ese Cristo todavía está en el Hades. ¿Por qué? Porque tenía pecado. Al ser, si ellos dicen que era hijo de María, significa que tenía una pizca o tenía la carne. Si tenía la carne de María, ni siquiera lo hablan a Cristo, ni se preocupa el Hades. ¿Por qué? Porque ve toda la cantidad de pecados de María, de la carne de María. Ni lo miran. Es como, no sé, un condenado a cadena perpetua. Lo miran, dicen, ya sabemos que se va a morir acá adentro. Y con Cristo, si el Cristo católico todavía está en el Hades, purgando, por ser hijo de María, porque Dios no tiene madre. El verdadero Cristo está a la diestra del Padre. ¿Por qué está a la diestra del Padre? Porque no es hijo de María. Entonces, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, siempre el centro es la carne, o sea, el pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esa carne que nunca pecó fue ofrecida al Padre en remisión por nuestros pecados. Por eso María no puede ser corredentora, porque María es terrenal. María es de la tierra. Corredentora quiere decir que María tenía de la misma carne de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se paga la redención? Hay un precio, que es la vida, la carne y la sangre de Cristo. O sea, una vida, una carne y una sangre inmaculada sin pecado. Ese era el precio a pagar. Entonces, si María tenía de esa carne, ¿a qué vino Cristo? Si María ya nos podía salvar a todos. ¿Por qué? Porque tenía de esa carne inmaculada, de esa carne sin pecado. Entonces, ¿qué hacen de María una diosa? Por eso decir María, Madre de Dios, es la pura idolatría. Hay que ser muy ciego para creer que Dios tiene madre. O muy necio, muy idólatra, para decir que María tiene, que Dios tiene madre, o que María es la madre de Dios. Es una incongruencia total. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Porque ahí estaba el centro y la cuestión de toda la salvación del hombre, la carne de Cristo. Lo dijo Juan, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si alguno cree que Cristo ha venido del cielo encarnado, es de Dios. ¿Por qué? Porque este es el verdadero Cristo. No el Cristo mitológico, blasfemo, hereje, de que María le dio de su carne y que María era la madre. María no era la madre sustancial, esencial, ni genética de Cristo, en el sentido de que le dio de su genética, de su herencia. Por eso dice que lo corrupto no puede heredar lo incorrupto, porque son dos carnes distintas, lo dice el mismo Pablo allí en Corintios 15, que hay distintos tipos de carne. Y la carne de Cristo es una carne celestial humanada, porque dice que Él se hizo carne. Él tomó carne de sí mismo, no la tomó, Él se hizo carne. Porque si Él le hubiera dicho, usted imagínese que si Él entra al vientre de María sin estar encarnado, o sin estar en su kenosis, o sea, en su despojamiento de sus atributos incomunicables, María hubiera explotado en millones de pedazos. Eso es imposible, que Jesús haya encarnado en el vientre de María. Es como meter una bomba atómica dentro de María y tener, no sé, milésimas de segundo para desactivarla, ¿no? Eso explota. Vuela el mundo en millones de pedazos. No existiría el mundo si Cristo hubiera venido al vientre de María a encarnarse. Eso es una completa herejía, una blasfemia. ¿Por qué? Porque Cristo ya tenía que venir encarnado, ya tenía que venir humanado. Cristo es divino, humanado,
con las características del hombre, por eso dice a semejanza de carne de pecado, dice en las Escrituras, a semejanza. O sea, parecido pero no igual, parecido pero no igual, semejante. Entonces, María no es la madre de Cristo. María sí lo portó, lo llevó 9 meses, lo parió, lo crió, lo alimentó. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en su kenosis, imagínense. Tener a Dios en el vientre. ¿Qué criatura puede aguantar eso? Ni siquiera el universo, dice, pueden contener la gloria de Dios. Usted imagínese el vientre de una chica o de una muchacha o de una joven de 17 años aproximadamente. Es una locura creer eso, por eso es idolatría. Entonces, dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ya Jesús se lo había aclarado allí en versículo 35, que comer es creer. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea que la salvación del hombre, ¿dónde está? En la carne. Por eso las sectas y el catolicismo romano se inventó María, Madre de Dios. Si María es Madre de Dios, María es una diosa. O María tiene carne divina que nunca ha pecado. Entonces habría 2 dioses, Cristo y María. Por eso el diablo es la dualidad. Usted puede ver en sus papas que hacen así con el 2. Eso es absolutamente diabólico, es el mensaje del diablo. ¿Qué quiere decir? Que existen 2 dioses. Esa es la controversia que se produjo en el cielo. Vos sos Cristo, está bien, pero yo también soy Dios. Lo dice en 28.2 de Ezequiel. Entonces, ¿cuál es la propuesta del diablo? Está bien, Cristo tiene carne divina, pero María también. Y esa es la idolatría y la condenación del hombre, creer por eso Dios le dijo allí a Moisés, o le dio los mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. El problema es la idolatría del católico que se imagina, se cree que María tenía la misma calidad de carne que la de Cristo. Y ahí es la idolatría y la condenación del católico. Entonces, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces aquí está la condenación del hombre y la salvación del hombre, en comer su carne, o sea, creer en aquel Cristo que descendió del cielo. Ese es el verdadero Cristo. El que descendió del cielo sin la intervención de que ninguna criatura. Cristo no necesita de nadie. Él es Dios. Él no necesita de nadie. Por eso Él es el único redentor. Por eso se produce tanta locura en el romanismo, en el catolicismo, por el hecho de que el Papa dijo que María no es corredentora. Claro, con esa declaración se creó el catolicismo romano, diciendo que el único redentor es Cristo. Dice, el único redentor es Cristo. ¿Para qué quieren el catolicismo? El catolicismo no sirve para nada. Pero por supuesto que son estrategias diabólicas, que el diablo está moviendo sus piezas, sabe lo que está. Al diablo no le importa si existe el catolicismo o no existe. Lo que menos le importa al diablo son los católicos. Si los católicos existen o no existen, no le suma ni le resta nada al diablo. El diablo lo único que quiere es cumplir sus cometidos, sus propósitos, su plan. Que el Papa no le preocupa lo que diga el Papa, el diablo, en el sentido de que si el Papa dijo que María no es corredentora, y al decir que María no es corredentora, se cae todo el catolicismo. Por eso los católicos están ahí en las redes, están pataleando, están diciendo, ¿no? Se rebelan, claro, porque se cae todo el catolicismo. En cierta manera, tienen razón en su rebeldía porque se cae todo el catolicismo. O sea, es una protesta, están protestando. No por la verdad, sino por la mentira. Protesta es unos antiprotestantes, como se puede decir. Ellos protestan porque se les cayó la mentira. Entonces no quieren que se caiga la mentira de que María es corredentora. Para ser corredentora, María tenía que tener la misma carne de Cristo, y María no tenía la misma carne de Cristo.
El hecho es que María no. Si María tendría la carne de Cristo, sería una Dios. Entonces, leemos un poquito más. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo la resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Está hablando de creer en su inmaculabilidad, digamos, se puede decir, si está bien dicha la palabra. Que él no tiene mancha en su carne, o sea, no tiene pecado. Es el barco que me salva. Es el barco sin agujero, digamos. Es el barco que no va a chocar contra ningún iceberg, contra ninguna roca. Porque el iceberg y la roca es el mismo. ¿Por qué el Titanic chocó contra el iceberg y la roca? Porque el Titanic no era el iceberg, no era la roca. El catolicismo romano va a chocar contra la roca. Un día el catolicismo romano se va a enfrentar contra la roca y va a chocar contra la roca y se va a hundir. Y se van a dar cuenta todos los católicos que toda su enseñanza es absolutamente falsa, diabólica, una sabiduría terrenal y animal. Entonces, ahí van a ver la verdadera realidad, que están perdidos, al creer que María le dio de su carne. ¿Por qué? Porque la carne es el medio de salvación del ser humano, la carne de Cristo. Es el barco, es el arca, es la balsa, es lo que me salva. Creer que Cristo vino del cielo, divino, humanado, y fue colocado por el Espíritu Santo. No fue fecundado por Dios, porque si hubiera una fecundación tiene que haber un espermatozoide y un óvulo. Y ahí no hay ni espermatozoide ni óvulo, porque qué compatibilidad, como dice la misma palabra, entre lo corruptible y lo incorruptible. No hay compatibilidad, porque María es corruptible, con una tendencia a la corruptibilidad, y Jesucristo es incorruptible. No hay compatibilidad, no hay manera de pegarlo, de mezclarlo a eso. Entonces, si María le dio de su óvulo, no hay compatibilidad entre un óvulo y una persona, porque lo que bajó del cielo es una persona, no bajó un espermatozoide, ni un espíritu. Y si María le dio un óvulo, ¿dónde está el espermatozoide? ¿Quién puso el espermatozoide? El Espíritu Santo no tiene espermatozoide, ni dice la palabra que tiene espermatozoide. Los espermatozoides son para los hombres. Es la genética que transmite de generación tras generación por medio de una fecundación entre un espermatozoide y un óvulo. No existe en la carne de Cristo la intervención de un óvulo y de un espermatozoide. Eso no existe. Entonces, ¿cómo se produjo? Porque Cristo es preexistente, Cristo siempre existió. Cristo es eterno, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios. Cristo es sin pecado, Cristo es inmaculado. Entonces María no puede ser la madre, María no le puede dar nada a Cristo. Si María le hubiera dado algo a Cristo, no habría salvación para nadie y Cristo no sería Dios. Es sumamente sencillo. Entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo la resucitaré en el día postrero. El que come mi carne, esto ya lo vimos, como me envió el Padre viviente, o sea, Jesús estaba en otro lugar. María nació en tiempo y espacio, en un momento de la historia humana, pero Cristo ya es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Usted imagínese lo que es María. Jesucristo, por supuesto, que la ama a María. Y la amó en su momento, y la habrá abrazado, y la habrá tratado como una madre, pero no era la madre. Porque es lo mismo que usted tiene a Dios en la casa, y ¿qué va a esperar de Dios, de la persona, del Verbo encarnado? Amor. Pero eso no significa que María era una diosa, ni tenía carne divina, ni que María pecaba, que no pecaba, perdón. María pecaba y Jesús la estaba mirando como María pecaba. Cometía sus errores, sus faltas. Aún en público Jesucristo mismo le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Ya está. ¿No sabes que yo en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, con esto ya vamos terminando. ¿Cómo me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre? Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí.
Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces el punto es la carne. Ahí está todo. Por eso el católico lucha tanto por María, Madre de Dios, porque si María no es la Madre de Dios, ni es, porque está bien, un católico dice, está bien, Dios no tiene madre, pero sí es la Madre de Cristo. Pero si Cristo es Dios, María no es la Madre. Entonces estaría diciendo que Cristo no es Dios, que Cristo es una criatura, que creen como los testigos de Jehová, como los mormones, como todas las sectas, como los católicos mismos. No creen que Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque creen que es hijo de María. Y si creen que es hijo de María y a la vez creen que Cristo es Dios, significa que para ellos María es una diosa, que tiene carne divina. Entonces, podemos leer en Lucas, Mateo 13:55, para ir. Mateo 13:55, 54 y 55. Y acá nos da una visión más clara en el sentido de que quién era María. Ya vamos a hacer unos videos de quién era María y cómo se considera María y cómo la veían los apóstoles María. El punto es en qué momento Pablo dijo que María era la Madre de Dios, que Pedro dijo que María era la Madre de Dios. ¿Cuándo Juan dijo que María era la Madre de Dios? Nunca. Decían que era la Madre de Cristo. Lucas, los evangelios, dice que era la Madre de Jesús. Pero a la vez, si Jesús es Dios, significa que no es la Madre. Es una madre porque lo parió. Podemos llamar a José como testigo y dice, Jesús es la madre, María es la madre de Jesús, y José que va a decir que sí. Pero si él es Dios, significa que no es la madre. Sí lo parió, sí lo tuvo 9 meses, pero no es la madre. Entonces, leemos 13:54, dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ella de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Entonces nos está dando el nivel de cómo era considerado Cristo el hijo de José. Ahora sabemos por medio de las Escrituras que José no era el padre. Pero si los pueblerinos allí en Nazaret decían, ¿no es este? A su barrio, se fue Jesús a su pueblo. Y ellos lo conocían desde niño a Cristo. Dice, ¿no es este el hijo de José? Sí, es el hijo de José. Y a la vez la ponen en el mismo nivel a María. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Entonces, tanto José como María eran los padres. Pero en realidad eran los padres. José era tan padre de Jesús como María de Jesús. Eso es lo que dice las Escrituras. Era algo legal, si se puede decir, como padrastros. Era legal. Era como una adopción, si se puede decir, una adopción. Te imaginas qué privilegio. Adoptar a Dios, o tener a Jesucristo, el Hijo de Dios, o a Dios mismo, adoptado como hijo. Te imaginas. Por supuesto que en su momento no se darían cuenta de la dimensión histórica y soteriológica que tenía toda esta situación para ellos. De ser los padres postizos o los padrastros de Cristo, los dos. María lo tuvo que parir, por supuesto, porque era la madre que lo portó y tenía que venir de una mujer, en el sentido que Cristo pasó por María, pero no tomó nada de María. Cristo se sirvió de María, así como un patrón o un jefe se sirve de su siervo, de su esclavo, de su criado. María misma lo dice, yo soy la sierva, la esclava, la criada de mi Señor.
Entonces dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces, 6:42, bueno, ya lo habíamos leído un poco, pero ahí habla de José y de María también, 6:42, de Juan. Dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? O sea, con estos versículos nos está dando la claridad de que María tiene el mismo nivel de José como padre o como madre. Si José era considerado padre sin darle el espermatozoide, María también es madre sin darle de su óvulo. O sea, es algo legal, es algo político. José no le dio el espermatozoide y María no le dio el óvulo. En tal caso, como dicen los católicos, que Dios fecundó a María, que el cura Toro dice que Dios se enamoró de María y bueno, fue y se procreó con María, diciendo que Dios es adúltero porque tomó la mujer de José. Eso es lo que dice Toro, la bestia, el animal, el diabólico de Luis Toro. Entonces, si ellos creen que María fue fecundada por Dios, significa que Dios es un adúltero, un fornicario. Y Dios no es ni adúltero ni fornicario. Dios es santo, 3 veces santo. ¿Qué quiere decir eso? Que María no le dio de ningún óvulo. Entonces, y ya con esto, Lucas 3:23, ya lo vemos. Lucas 3:23, alguien nos dice. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. Según se creía hijo de José. ¿Por qué? Porque José no le dio el espermatozoide. Y María tampoco le dio de su óvulo, porque no, para que haya un ser humano, tiene que haber un espermatozoide y un óvulo. Si no hay espermatozoide, por más que haya óvulo, no hay persona. Y no hay compatibilidad entre la persona que bajó del cielo, Cristo, y un óvulo, no tiene nada que ver. ¿Para qué quiere el óvulo si ya está la persona? Y si hubiera un óvulo al cual Dios fecundó, Dios sería adúltero y fornicario, como dice Toro. Entonces Cristo es el pan que descendió del cielo sin ninguna intervención del hombre. El hombre no le dio nada ni le puede dar nada a Jesucristo. En este caso María no le dio de su carne. Repetimos, si Jesucristo hubiera tomado la carne de María, la cual sería una completa atrocidad, una blasfemia y una herejía, porque Dios es Dios y Dios no tiene nada creado, Dios es increado, Dios es eterno. ¿Qué sería Dios? ¿Qué pensaríamos de Dios nosotros si Dios tomara algo de la creación para sí mismo? Diríamos, no es Dios. El que se dice llamarse Dios no es Dios. Eso es lo que creen los católicos. Que Cristo tomó algo de la creación. Entonces el católico tiene que pensar, pero ¿qué clase de Dios es este? Un Dios trucho, como se dice. Un Dios falso. Un Dios inventado. ¿Quién se lo inventó a este Dios? ¿Y quién se lo inventó? Satanás y el hombre. La idolatría. Eso se llama idolatría. Entonces se puede ahondar mucho más en el tema, como tenemos en 1 Corintios 15:47. 1 Corintios 15:47, ya vamos a ir terminando. 15:47, que dice que el primer hombre es de la tierra y el segundo es celestial. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es, el Señor es del cielo. Entonces María no puede ser la madre. Lucas 6:20 y 21,
Lucas 6, 20 y 21. Dice, no, era 1 Corintios 15, 39, dice así: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Por eso Juan dijo, nosotros contemplamos, nosotros vimos al verbo de vida. Por eso Juan podía decir que el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué? Porque es una carne divina humanada. Uno lo tocaba a Cristo y podía tocar un ser humano. Nadie está negando la humanidad de Cristo. El punto es que esa carne, esa humanidad la tomó de Él mismo. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando Dios hace al hombre, tiene un modelo, y ese modelo es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen de Dios. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Cristo es antes del hombre, y si Cristo es antes, su imagen, sus facciones, es antes de la creación del hombre, significa que María no es la madre, porque María no existía, ni siquiera existía el hombre. Y si dicen que Jesucristo es el hijo de María, Jesucristo tendría, pongámosle, los ojos, o la mirada de María, o la piel de María, o la boca de María. Entonces, Adán tendría los ojos de María. ¿Por qué? Porque dice que Cristo tenía los ojos de María. Esa es la locura de esta gente. ¿Por qué? Porque María fue creada miles de años después de la creación del hombre. Entonces Jesucristo ya tenía facciones, Jesucristo ya tenía imagen, Jesucristo ya tenía una manera de mirar propia, una personalidad, un carácter, de Dios. Dios es amor. Y Él tenía todas esas características que son únicas, que es la personalidad de Dios. Y como dicen que es hijo de María, no puede ser, porque Él es antes de Abraham y es antes de Adán. Entonces es imposible que Jesucristo sea el hijo de María. Jesucristo no es el hijo de María. ¿Por qué? Porque Dios no tiene madre. Simplemente tomó a su sierva, tomó a su esclava, tomó a su criada, porque Él eligió un pueblo y Él dijo, la salvación viene de los judíos, y Él podía tomar lo que Él es como el dueño de un grupo de personas, en el sentido que Él tiene empleados. Entonces dice, bueno, Juancito, anda para acá, anda para allá, haceme este trabajo, etcétera. O sea, es algo lógico que Juancito va a hacer lo que le dice su patrón, su jefe, su señor. Y en este caso es lo mismo María. María era una esclava, María era una sierva, era parte de la servidumbre del pueblo de Dios. O sea, Dios dijo, bueno, voy a ir a la tierra, voy a tomar a María. María era una sierva, y cuando Dios le habló por medio del ángel, María se dio gustosa. No es que María, bueno, te contesto la semana que viene, voy a pensarlo. No, usted imagínese que un jefe, un señor le da una orden a su empleado, y el empleado dice, bueno, déjeme lo que lo piense, voy a ver si lo obedezco. No, lo primero que hace, el patrón le dice, bueno, está bien, firma acá que no venís más. Entonces María no era la madre de Cristo, era la sierva, la esclava, la criada de Cristo. Y María, por creer, era la hija de Dios, era una hija de Dios, como somos todos nosotros. Simplemente por haber creído en Él, estamos en Cristo. Pero Dios no tiene madre. ¿Por qué? Porque Dios es antes de Adán. O sea, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? Cristo. O sea que Cristo es antes que el hombre.
Y si Cristo es antes que el hombre, significa que María no es la madre. Es sumamente sencillo. Bueno, hay mucho para profundizar, mucho con respecto a este tema de la carne de Cristo. Vamos a seguir hablando sobre la carne de Cristo. Es muy apasionante el tema, muy lindo, y desnuda toda la idolatría católica romana de decir que María es madre de Dios. Así que lo dejamos por acá. Que Dios les bendiga a todos.